Buenos días, queridos hermanos. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro culto en nuestra iglesia de Reñaca. Lo tenemos que hacer así en forma virtual, pero gracias a esta tecnología nos permite reunirnos y estar juntos de una manera diferente, pero podemos compartir de esta forma. Por eso le damos gracias a Dios, porque todo lo que tenemos viene de Él. Les voy a compartir una palabra que está en Mateo 7, en el 7 y 8. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hermanos, los invito a orar para comenzar nuestro culto. Señor Jesús, mi Dios amado, gracias porque nos podemos reunir este día domingo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado esta semana, por lo bueno y por lo malo también, porque todo tiene un propósito, Señor. Nosotros eso lo sabemos muy bien. Lo que muchas veces vemos malo, de pronto se transforma en algo bueno, porque tú nos lo estás enviando, Señor. Te pido, Señor, que esta semana venidera, Señor, sea de muchas bendiciones para todos y que vayamos acortando la brecha en que nos podamos reunir pronto, Señor, en nuestro templo. Te pido por todos los enfermos de nuestra iglesia, por todas las personas que están pasando alguna dolencia física, alguna dolencia de pronto psicológica, Señor, que tú hagas en cada uno de ellos y de sanidad a sus cuerpos y a su mente, Señor. Te pido también por los que están pasando alguna necesidad, por falta de trabajo, Señor, que tú proveas en ese hogar para que no sea tan angustioso esta espera, que sé que pronto se acabará, Señor, porque tú estás ahí, tú nos estás escuchando y tú estás atento a nuestras peticiones, Señor, y estás buscando una solución para nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que sí lo harás. Te pido, Señor, que la palabra que hoy día va a compartir nuestro pastor sea de mucho beneficio, Señor, y tengamos nuestros oídos atentos para que pueda llegar a nuestros corazones. Te pido también por él, por nuestro pastor y por tu familia y por todos nuestros hermanos de la iglesia y por cada una de las familias, Señor, que hay detrás de cada uno. Señor, nos quedamos escuchando tu palabra y nuevamente te doy gracias por todo, Señor, por todo lo que recibimos de ti. Amén, Señor. Hay un hermoso himno, queridos hermanos, que se llama Alabanza a Cristo. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Qué hermoso momento, queridos hermanos, va a ser ese cuando estemos enfrente de nuestro Señor y Salvador. Así que cantemos con fuerza, acompáñenos desde sus casas. Alabanzas dad a Cristo. Alabanza a Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y gloria, cuando esté
estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro Redentor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alza cristianos de la cruz y camina de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, por su gracia triunfaremos, gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Muy buenos días, queridos hermanos, reciban un cordial saludo en este día domingo, un domingo donde podemos juntarnos para compartir la palabra del Señor. Les quiero invitar a tener un momento de oración por la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos permites compartir esta palabra que nos renueva, que nos desafía y que puede llegar hasta nuestros hogares en este tiempo, ya que no nos podemos juntar todavía físicamente, pero Señor, esperamos que esta palabra nos anime, nos desafíe y también nos instruya para poder caminar en tu verdad. Oramos, Señor, confiados por tu bendición en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Jonás. Hace un tiempo, y lo quiero explicar para que podamos tener claro de lo que vamos a hablar. Hace un tiempo atrás yo trabajé en un mes completo con los varones de la iglesia, todo lo que era el estudio de Jonás. Y dentro de todo lo que hablamos y todo lo que conversamos, hubo cosas que me llamaron la atención a mí fuertemente, una vez que siempre uno estudia el libro de Jonás, pero hay una parte del texto bíblico que me gustaría hoy día recordar. Aunque el libro de Jonás se tiene que interpretar en su totalidad, en el contexto y también considerando los 4 capítulos. Sin embargo, hoy día me quiero detener en el capítulo 1, versículo 1 al 3 del libro de Jonás, para poder compartir, a mí me parece que en este tiempo, algo re importante para la vida de cada uno de nosotros. Dice así el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 3 de Jonás. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí.
pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Este es el texto que quiero compartir con ustedes en esta mañana dominical. Unos 3 versículos que dicen mucho respecto a lo que es una reflexión sobre la palabra del Señor. Primero quiero que ustedes observen en el mismo texto que inmediatamente nos habla directamente a nosotros para considerar la conducta de un personaje que durante todo el libro de Jonás va a tener una forma de relacionarse con su entorno, con su realidad, con Dios mismo, de una manera que seguramente nos va a representar también a nosotros. Entonces dice el texto al iniciar algo muy importante que tiene que ver con que Jehová habló a Jonás. Por lo tanto, ahí en las diferentes versiones que aparecen, dice, vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Ya? Esa palabra de Dios que va dirigida a un profeta. Un profeta que evidentemente tiene que cumplir una misión dada por aquel que entrega esta palabra, y una palabra que evidentemente puede que de alguna manera no tenga la respuesta que Dios quiere. Entonces, para que tengamos una idea de lo que yo quisiera hablar, y si tuviéramos que considerar algún título, algún nombre para este sermón, tenemos que decir que la palabra de Dios, junto con traer esperanza para el creyente y aliento para el creyente, también es una palabra que va a incomodar al creyente continuamente. Vuelvo a insistir, así como la palabra de Dios constantemente nos trae aliento y esperanza en medio de nuestra vida, también va a producir en nosotros a veces sensaciones incómodas que nos van a complicar, porque nos van a sacar de nuestra área de tranquilidad, de confort, y por supuesto nos van a desafiar. Evidentemente esta palabra tiene que ser considerada como una palabra que se dirige a la palabra de Dios, que se dirige a Jonás. Hablemos un poquito del contexto, que es bueno siempre conocerlo para poder de alguna manera desarrollar la temática que esta mañana quiero compartir. Primero decir que tenemos que ubicar al profeta Jonás en el contexto de un largo periodo del reinado de Jeroboam II, aproximadamente entre el año 790 al 753 a.C., haciéndolo como era profeta, por supuesto, de las tribus del norte, aunque él evidentemente no solamente fue dirigido a esa tribu, sino también, como vemos en el libro, Dios lo envía a otro lugar que está fuera de los ámbitos del pueblo de Israel. Sin embargo, sí tenemos que decir que fue profeta de las tribus del norte, poco antes del profeta Amós, durante la primera mitad del siglo VIII. Jonás era de Galilea. El libro registra cómo fue llamado a predicar el arrepentimiento de una ciudad llamada Nínive, y él se rehúsa a ir a esa ciudad cuando Dios, por supuesto, lo está enviando para que esa ciudad pueda arrepentirse. Evidentemente, el texto bíblico que hemos leído, lo que lleva a mover el corazón de Dios en misericordia para que le anuncien a la ciudad, es la maldad que se declara en el versículo 1 al 3, la maldad que subió delante de Jehová. Por lo tanto, es importante tener claro que frente al llamado de misericordia, Jonás ve a Nínive, Jonás va a rehusar ir
para mostrar ese mensaje y decide cambiar de rumbo. Nínive es la capital de Asiria, una capital de muy mala fama por su crueldad, pero representaba también, y esto es muy importante que lo tengamos claro al momento de estudiar la Escritura, que representaba el comportamiento de Israel y de Judá. Recuerden que en el periodo de Jeroboam II, el pueblo de Israel está dividido. Por un lado, Israel tiene 10 tribus y en Judá hay 2 tribus. Entonces entendemos que el profeta Jonás es profeta del reino de las 10 tribus del norte. Por lo tanto, en este caso Israel, Judá está en el sur. Evidentemente, lo que va a representar Nínive, esta capital de Asiria, y que conocida por su mala fama y por su crueldad, va a representar un poco la conducta que tenía el pueblo de Dios delante de sus ojos. Por lo tanto, el enfoque total de este libro se encuentra en la ciudad de gentiles, vamos a decirlo así, como lo entendían los judíos. Se encuentra en un lugar fuera de los ámbitos de Israel, fuera de los ámbitos de aquel pueblo de Dios, por supuesto que entendía de mala manera que solamente Dios les pertenecía a ellos, y por supuesto esta ciudad necesitaba escuchar un mensaje que Dios había enviado. Había un desagrado político por parte de Israel con Asiria, junto con un sentido de superioridad espiritual en el malentendido de que ellos, por ser pueblo de Dios, se sentían superiores espiritualmente a este grupo de asirios, en este caso Nínive, por supuesto, porque supuestamente como pueblo malvado y como pueblo cruel, ¿cierto?, nunca iba a recibir la misericordia de Dios. Evidentemente, frente a eso, el desagrado político que existía también tenía que ver porque eran de alguna manera los enemigos que constantemente invadían Israel, ¿cierto?, para saquearlos, incluso para conquistarlos. Por lo tanto, es como tener detrás de la espalda de un pueblo conquistador que es cruel y que, por supuesto, evidentemente produce el rechazo de Israel y además el rechazo del profeta, en este caso del profeta Jonás. Por lo tanto, la superioridad espiritual que siente Israel está reflejada en esta superioridad también que siente Jonás al decidir rechazar la invitación de Dios, la palabra de Dios, para llevar la bendición de Dios a ese lugar para que ese lugar se pudiera arrepentir. Por lo tanto, acá lo que se produce es una reacción, una actitud, de alguna manera una actitud radical de Jonás hacia la petición de Dios, del Padre, en este caso de nuestro Dios, frente a un servicio. Uno le podría llamar el servicio misionero, otro podrían determinar, este es un llamado a pregonar las buenas noticias para Nínive, porque al escuchar que Dios estaba ayudándolos para que se arrepintieran antes de que fueran destruidos, y tenían un mensajero como Jonás, debería llevar la buena noticia para que Nínive pudiera cambiar de actitud, que efectivamente después sucedió. Un día vamos a hablar de eso, pero hoy día quiero centrarme en el tema de la palabra de Jehová a Jonás, que lo envía a ese lugar. Jonás fue enviado entonces para que de alguna manera llevara la misericordia de Dios y la palabra buena, la buena noticia, la palabra de paz, para que un pueblo que por supuesto era un pueblo amenazante, enemigo de Israel constante, pudiera encontrar en las palabras del profeta
la misericordia de Dios reflejada en todo su esplendor. Pero por otro lado, también hay que ser honestos en esto, es que la idea de Dios de enviar a Jonás a publicar y a pregonar, ¿cierto?, la buena noticia para Nínive, está también acompañada de una enseñanza para Israel. Es avergonzar a Israel, ¿cierto?, por el hecho de que una ciudad pagana como Nínive se arrepintió ante la predicación de un extraño que viene del norte, mientras que Israel, teniendo a sus profetas, entre ellos Jonás, Amós y otros profetas más que estaban en el Antiguo Testamento y que conocemos en ese periodo de Jeroboam II, Israel no tiene esa capacidad, siendo el pueblo de Dios, de arrepentirse ante la predicación de sus profetas. Lo contrario de Nínive, que frente a un extraño como Jonás, recibe el mensaje para poder arrepentirse, ayunar, en humildad reconocer que hay una palabra que es verdadera y que viene de un extraño, que viene del norte, por supuesto, para que ellos pudieran arrepentirse. Entonces también tiene como consecuencia enseñarle a Israel, darle cuenta a Israel que hay pueblos que están dispuestos incluso a cambiar su conducta, de esa conducta rebelde, de alguna manera apartada de Dios. Por supuesto están dispuestos a cambiar su conducta, a diferencia del pueblo de Dios que reacciona ante la palabra de sus profetas de manera contraria, de manera rebelde, incluso en algunos casos a sus profetas castigándolos, llevándolos, ¿cierto?, a lugares de castigo por considerar que esa palabra era muy fuerte que venía de parte de Dios. ¿Cómo podemos saber, hermanos queridos, si nosotros hoy día, y ahí está el tema de esta mañana, cómo podemos saber nosotros hoy día, en nuestros tiempos, si Dios está hablando a nuestras vidas por medio de su palabra? Esa es la pregunta que me haría en esta mañana de reflexión. Es una pregunta importante, pues la vida de cada creyente debe vivirse en obediencia a Él. Y cuando vivimos en obediencia a Él, aquel Señor que nos permitió a través de la noticia, de la buena noticia del Evangelio, conocerle a Él, evidentemente nos llama a vivir en obediencia. ¿En obediencia a qué? En obediencia a la palabra que cada día podemos leer. Por eso no puede ser posible que nosotros como hijos de Dios en este tiempo no podamos discernir adecuadamente qué es lo que es la palabra de Dios, estudiada como palabra de Dios, y aquello que no es la palabra de Dios. No siempre los que dicen la Biblia dice están enunciando o anunciando la palabra de Dios. Es importante discernir lo que el Señor quiere decirnos en todo tiempo a través de la palabra de Dios. De modo que necesitamos alguna forma de evaluar en estos tiempos la palabra que recibimos. ¿Cómo evaluamos la palabra que recibimos realmente? La evaluamos a veces como simplemente porque viene de cualquier lado o lo recibimos por cualquier medio, es palabra de Dios, o definitivamente somos como los hermanos de los libros de los Hechos, los hermanos de Berea, que cuando Pablo les habló, ellos antes de creer en las palabras de Pablo, investigaron, revisaron la Escritura para saber si esa palabra era una palabra que venía de Dios. Evidentemente necesitamos discernir, evaluar, recibir esa palabra y ver si la palabra que estamos escuchando es palabra de Dios o no es palabra de Dios. La verdad es que si a veces deseamos nosotros en nuestras vidas asociar todo lo que pasa con nosotros, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras vidas familiares, nuestros problemas, nuestras circunstancias, siempre las queremos asociar y encontrar en la palabra de Dios un sentido.
Y eso no es malo, pero cuando forzamos el texto bíblico para que nos responda a nosotros como nosotros queremos que ese texto nos habla, eso se llama manipular el texto bíblico, se llama utilizar la palabra de Dios para nuestros propios proyectos y para nuestros propios fines. Como existen hoy día también no solamente pastores, sino movimientos cristianos que usan la palabra de Dios para sus propios proyectos, para sus propios fines, y no con la intención de que el reino de los cielos se extienda en el mundo en que estamos viviendo. Una de las características que vemos en la Escritura, sin embargo, es que no solo la palabra de Dios, hermanos queridos, nos trae esperanza, nos trae buena noticia, sino que también es una palabra que dice el libro de Hebreos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser como una espada de doble filo. O sea, eso significa que la palabra de Dios, junto con traer un bálsamo de esperanza, un bálsamo de alegría, una buena noticia, también es una palabra que nos incomoda, que a veces cuando la leemos y le encontramos el verdadero sentido a esa palabra, nos incomoda porque nos interpela y nos produce en nosotros algo que es sinceramente una acción de obediencia o una acción de rebeldía. Cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos la posibilidad de decidir si obedecemos a la palabra de Dios o simplemente nos paramos en rebeldía frente a aquel que nos ha querido guiar con su palabra. Hasta le podríamos incluso agregar que esa palabra puede ser tan escandalosa en el sentido de que a veces nos pida hacer cosas que nosotros no entendemos y a veces son cosas que posiblemente para Dios tienen mucho sentido. Para Dios tiene mucho sentido, pero para nosotros no tiene sentido. Permítanme un ejemplo. El Señor dice en su palabra que debemos amarnos los unos a los otros porque en eso conocerá el mundo que seremos sus discípulos. Entonces, suponiendo que el Señor nos manda a través de su palabra, y así dice la palabra, perdonar a aquellos que nos ofenden, entonces la primera reacción que deberíamos tener nosotros es perdonar. A veces no perdonamos. Entonces estamos ahí en la decisión. O escuchamos esa palabra y caminamos hacia la obediencia, o escuchamos esa palabra y nos paramos en la rebeldía y caminamos hacia el sentido contrario. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos, cómo la palabra incomodó a hombres de la Biblia. Por ejemplo, en este caso a Moisés, cuando es llamado ahí frente a la zarza ardiente que ardía y no se consumía, donde Moisés tuvo que sacar su calzado porque ese lugar se había convertido en un lugar santo. Entonces Dios lo llama y Moisés dice, pero ¿cómo iré yo si no puedo hablar adecuadamente? Por lo tanto, ahí se confronta la palabra de Dios con nuestras carencias, y cuando uno presencia las carencias propias, evidentemente que incomoda, porque como Dios va a usar, según lo que relata el libro del Pentateuco, ¿cierto? Y especialmente en el llamado de Moisés, cómo Dios en este éxodo, en esta liberación, va a utilizar a Moisés para liberar a su pueblo. Según él, no es el más capacitado. Lo incomoda, lo saca de su área de confort. Hasta ahí es mejor quedarse en el anonimato y quedar en silencio porque es mucho más seguro estar ahí. Pero la palabra lo incomoda, tú tienes que ir. Pero ¿cómo? Si yo no hablo muy bien, soy tardo para hablar. Bueno, colocaré a tu lado, le dice Dios, a alguien que te ayude, a tu hermano Aarón. Y juntos pudieron llevar el mensaje al faraón. Pero la palabra lo incomodó. También pensemos en el ejemplo de Sara. Sara se ríe ante la propuesta del embarazo en su vejez, cuando Dios le promete a Abraham que tendrá un hijo y ya son ancianos. La primera reacción de Sara es reírse. Le incomoda esa palabra. Se ríe porque incomoda. ¿Cómo yo, siendo ya anciana, voy a dar a luz? Este Dios está loco. Claro, la palabra de Dios, esa palabra, incomoda a una persona que parece que ve
sus dificultades físicas, pero Dios ve otras cosas que no ve el ser humano. Tenemos el ejemplo de Jeremías, también incomodado por el llamado de Dios, confundido por el llamado de Dios. ¿Cómo voy a ir yo a hablarle a este pueblo si soy joven y no tengo todas las capacidades? Porque cuando Dios habla y llama, incomoda, porque nos saca de nuestro lugar de confort, de nuestra tranquilidad, Pensemos en el mismo Jonás, que recibe la palabra de Dios. Dice: Jonás, ve a Nínive a pregonar este mensaje. Y Jonás se incomoda con esa palabra, al punto de que decide no obedecer, pero no solo se incomoda, sino que huye. Siempre me he preguntado, hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros hemos huido del llamado de Dios al ministerio, por ejemplo? No me refiero solo al ministerio pastoral, sino al servicio de la obra del Señor. Hemos querido hacerle el quite a lo que Dios nos ha querido pedir que realicemos. Mire qué interesante. Jonás también, como Moisés, como Jeremías, como Sara, se incomodan ante la palabra que viene a sus vidas. Le dice: esto sucederá, esto deben hacer, pero ellos siempre tendrán una excusa porque esa palabra los va a incomodar. Otro ejemplo más del Nuevo Testamento, tenemos la palabra el diálogo de Jesús con el joven rico. Cuando el joven rico le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dice: bueno, guarda los mandamientos. Y él le dice: lo he guardado desde niño, he sido un buen judío. Entonces Jesús le dice: bueno, ve, da todo lo que tienes a los necesitados y así, por supuesto, entrarás al reino de los cielos. Y esto es muy interesante. Esa palabra de Jesús incomoda al joven al punto de que dice el texto que se enrojece, o sea, se pone colorado de vergüenza porque no es capaz de entregar su dinero a aquellos que están viviendo necesidad. Una palabra que incomoda a los que están escuchando a Jesús. Siempre hay palabras que incomodan. Muchos, por ejemplo, que siguieron a Jesús cuando Cristo habló y sus palabras fueron enunciadas para que cambiaran sus vidas, algunos encontraron que eran palabras muy duras. Otros dijeron: este hombre habla como aquel que tiene autoridad. Pero algunos se fueron porque encontraron que las palabras de Jesús eran muy duras. Claro, porque la palabra incomoda. En todos hay, hermanos queridos, una constante, hay a veces una condición humana que nos lleva a veces a rechazar la palabra de Dios, cuando esta palabra a veces nos coloca en un momento de incomodidad. Evidentemente, cuando esa palabra tiene que ver con las relaciones interpersonales, con el servicio, con amar al prójimo, con amar al enemigo, con servirle, con ir y predicar a otro, con ir y comunicar, evidentemente que esa palabra nos sacará de nuestra religiosidad, porque lo que Dios no quiere es gente religiosa. De labios no quiere adoradores, quiere hombres que obedezcan la palabra. Por lo tanto, esta palabra que va a incomodarnos constantemente también puede traer consecuencias a nosotros, porque puede ser que traiga indignación, como trajo estos ejemplos que ya he dado. Puede traer desafíos, y que esos desafíos podrían parecer incluso desafíos tan grandes, tan altos, que son difíciles de cumplir. Son desafíos que son difíciles de cumplir porque nos miramos humanamente nosotros y vemos nuestras carencias, más la palabra de Dios ha sido dada para que podamos obedecerla. Incluso nos parecerá que en algunos casos esta palabra, lejos de recibirla con entusiasmo, puede producir la tristeza que produjo en Jonás. La razón es sencilla, queridos hermanos. La razón que produce todas estas sensaciones y estas emociones cuando escuchamos esta palabra, que nos incomoda, es que
Hay áreas de nuestra vida que no han sido transformadas. Hay áreas de nuestra vida donde la palabra de Dios choca con nuestra carne. Nuestra carne se revela a esa palabra. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque mientras su hombre interior se deleitaba en la ley del Señor, su hombre exterior se rebelaba constantemente, se desgastaba. Y ahí hay una razón potente que debemos analizar. Si nuestra carne o nuestra humanidad o nuestra forma de vivir la fe está más dominada por la carne, que no deja que Dios transforme con su palabra las áreas que tiene que transformar para que hagamos su voluntad. Y eso va a chocar siempre en todos los aspectos con aquellas cosas que evidentemente no han sido transformadas. Yo sé que la palabra de Dios trae esperanza y trae alegría, pero a veces también nos produce tristeza. ¿Y sabe por qué nos produce tristeza y nos produce incomodidad? Porque a veces la palabra de Dios nos dice que tenemos que cambiar las cosas que otros no ven, cosas que Dios solo puede ver, solo que su Espíritu puede ver. ¿Cuántos creyentes hoy día, escuchando la palabra de Dios y estando en sus casas por esta pandemia, han tenido la posibilidad de encontrarse con el Dios en medio de la pandemia? Sin embargo, aun cuando esa palabra le ha producido incomodidad, a lo mejor hemos seguido en el camino de rebeldía, como Jonás decidió seguir un camino de rebeldía en contra de esa palabra. Al escuchar lo que nos dice la palabra constantemente, inmediatamente se levantará la carne o se levantará nuestro espíritu de rebeldía para ir en contra y protestar. A veces la protesta no es una protesta verbal, a veces es una protesta física, a veces es una protesta espiritual. Me refiero cuando que Dios nos envía a hacer algo para que podamos ser obedientes a esa palabra y nuestro cuerpo y nuestro físico y nuestro espíritu se dirige distinto a otro lugar. Un lugar donde Dios no nos quiere. Dios no nos quiere en el lugar donde Él ha decidido llamarnos a llevar lo que tenemos que llevar, que es la buena noticia. Existe un término que todos conocemos y yo solamente lo menciono, que se llama, conocido como una filosofía, el hedonismo. El hedonismo. ¿Qué es lo que es el hedonismo? El hedonismo, es una doctrina moral que establece la satisfacción con el fin superior y fundamento de la vida. Su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer, simple y natural, que puede asociarse con el bien, evitando el dolor. La idea del hedonismo es buscar el placer para evitar el dolor. Y quiero decir esto porque me importa desde el punto de vista de lo que significa escuchar la palabra de Dios. Hoy día encontramos muchos creyentes buscando no palabra de Dios para que esa palabra nos aliente, nos interpele, nos guíe, nos oriente, sino buscando palabra para poder satisfacer mi propio placer personal. Y déjenme decirlo con todas las letras, a veces buscamos incluso iglesias donde nos sirva esa iglesia para satisfacer mis necesidades personales, pero que en ningún caso me pone en el camino de la palabra de Dios, desafiado, incomodado, para poder desarrollar lo que Dios quiere, sino que yo busco esa comunidad o busco esa iglesia simplemente porque me gusta que a mí me hablen de cosas que me traigan placer. Es más, si el culto estuvo bueno, la música estuvo buena, me produce placer, me quedo en la iglesia. Si la música estuvo mala y si no me gustó la predicación, si no me gustó el pastor, si no me gustó el que dirigió, si no me gustó el que coordinó la música, me voy. ¿Por qué? Porque no me trae placer, me incomoda,
Claro, porque me predican sobre el pecado, me predican sobre la fornicación, me predican sobre vestirme del nuevo hombre y dejar al viejo hombre. Me incomoda. Por lo tanto, no. Yo tengo que buscar la comunidad y la comodidad que me traiga satisfacción. Eso es el hedonismo. Por lo tanto, ya no adoro a Dios para encontrarme con el Señor de la palabra, este Dios de la palabra verdadera, sino que ahora busco un lugar para que yo me pueda sentir bien. Yo soy primero, yo soy segundo y yo soy tercero. El hedonismo es uno de los pecados que se ha metido en nuestras iglesias evangélicas, donde hoy día lo musical, lo carismático y lo que me produce placer es más importante que la palabra de Dios que me desafía, que me interpela, que me corrige, que me alienta, la palabra de Dios que me saca de mi área de confort, que me lleva a ese momento crítico donde tengo que encontrarme con Él, porque tengo la opción de decidir obedecer esa palabra o bien arrancar de esa palabra. El hedonista no buscará ese lugar, buscará el lugar donde las palabras les produzcan placer, porque esas palabras van a traer una satisfacción personal que lo alejarán del dolor. Eso es el hedonismo, es un escapismo del dolor. Nunca olvidemos las palabras de Jesús cuando dice: en el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos queridos, nosotros hemos sido llamados al Evangelio, no porque el Evangelio es un camino de rosas, es un camino que es tranquilo, es un camino también donde hay dificultades y espinas, donde tenemos que pagar un precio por aquello que estamos desarrollando. Si las únicas palabras que nos gustan escuchar son aquellas que nos traen placer y nos traen un bienestar personal, pero nunca nos incomodan, debemos revisar si es palabra de Dios. Porque siempre la palabra de Dios va a ser incómoda para nuestras vidas. Siempre la palabra de Dios será incómoda para nuestras vidas. Y no solamente para ponernos en un punto crítico, sino que cuando llevemos esa palabra que es incómoda al momento de la obediencia, traerá en nosotros una fortaleza espiritual, traerá una autoridad espiritual y por supuesto cuando caminamos hacia la obediencia, también traerá esperanza, aliento, fe y traerá consecuencias, por supuesto, que son alentadoras en la vida del cristiano. Evidentemente, cuando obedecemos a esa palabra, es que conocemos a quién servimos y quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. No cuando arrancamos, porque cuando arrancamos hacemos un escapismo que tarde o temprano terminará destruyendo nuestra propia esperanza y nuestra propia fe. Entonces, termino con el texto bíblico que hemos leído, que es tan interesante. En el versículo 1 observamos que la palabra de Dios vino como un mandato a Jonás. El mandato era pregonar. Frente a ese mandato, Dios de alguna manera encuentra una actitud de desprecio negativa, inexplicable desde el punto de vista de un profeta. En el versículo 2, Jonás se incomoda con el llamado de Dios. Jonás se siente incomodado y además de alguna manera molesto con este llamado de Dios que le dice que tiene que huir, tiene que ir a Nínive, pero él decide huir de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios. La palabra viene, incomoda, mueve el cuerpo de Jonás, mueve su mente, sus emociones, porque va a un lugar que es el enemigo. Me acuerdo las palabras de Rodrigo en la reunión de varones, como que Jonás quisiera que los enemigos de Jonás, fueran también los enemigos de Dios. Y me pareció tan importante lo que dijo. ¿Por qué?
porque a veces tenemos enemigos personales que queremos que también sean los enemigos de Dios. Y Dios no va a buscar nuestros enemigos. Dios va a tener misericordia de nuestros enemigos. Y va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Jonás evidentemente huye ante esa palabra que lo incomoda, una palabra que por supuesto produce un remesón en su vida, y él huye de la presencia de Dios, olvidándose un profeta de que no se puede huir de la presencia de Dios. Jonás ha olvidado lo más importante dentro de los atributos de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia. Fíjese lo que dice el Salmo 139, 1:7. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado. Y te has impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no la puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si bajara a los abismos, ahí estarás tú, en ese lugar. Y Jonás se ha olvidado porque ha decidido arrancar de la soberanía y la autoridad de Dios para poder ir a un lugar. ¿Cuál era su destino? Tarsis. ¿Cuál era su lugar de confort? Tarsis. Él decidió arrancar a Tarsis, arrancar a otra provincia, porque ahí en esa provincia, en ese lugar, ahí podía hacer lo que él quisiera y no recibir la orden de Dios para su vida. Hermanos queridos, aunque estos conflictos de sujeción es normal a veces en nuestra vida y nuestra experiencia personal, no debemos caer en la tentación de fomentarlos por dos razones. Primero, porque alimentamos la rebeldía que es propia de la herencia de Adán. Segundo, no es lícito, no es bueno, porque vamos a evadir la voluntad de Dios. Y por supuesto cometeremos el gran error de buscar nuestra propia Tarsis y nuestra propia provincia para olvidarnos de Dios. Podemos postergar por un poco de tiempo lo que Dios ha mandado a nuestras vidas. Luchar con Él, eso es propio del ser humano. A veces luchamos con Él, pero debemos ser conscientes que tarde o temprano, por más que luchemos con Él, Dios nos alcanzará. No podremos ganarle a Dios, porque cuando uno lucha con Dios y arranca de Dios, su brazo de amor y de misericordia nos alcanzará. Tarde o temprano Dios nos buscará como buscó a Jonás, de diferentes maneras, ya lo vamos a ver en otra predicación. No importa dónde nos encontremos. Hoy día, si usted se encuentra en su hogar con la pandemia y habiendo escuchado la palabra de Dios, usted, lejos de ir en obediencia a Dios, ahora se ha escondido de Dios o no quiere que nada con Dios, no luche más, porque se encontrará con un Dios que lo buscará. Déjeme concluir con lo siguiente. ¿Qué me gustaría que no olvidáramos para esta semana a partir de este versículo bíblico? Primero, que así como ignoramos al Señor cuando Dios nos habla por su palabra, ignoramos esa palabra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, y esa palabra habla a nuestros corazones, así como la ignoramos muchas veces, también hoy día tenemos que pensar que esa palabra no solamente es ignorada, sino que nos incomoda porque tiene que llevarnos a acciones para pedir perdón, o para reconciliarnos con otro, o para predicarle a otros la palabra. Sin embargo, Dios también nos llama a tener cuidado de que en esa idea de discernir cuál es la palabra, podemos cometer un grave error y usar de alguna manera la palabra de Dios de manera inadecuada, solo para nuestro beneficio y nuestro placer,
utilizando esa palabra de Dios como un pretexto para vivir nuestra propia vida. Tengamos cuidado con eso. Fíjese, y termino con lo que dice Ezequiel, capítulo 22, versículo 28. Ezequiel 22, 28 dice: los profetas ocultan la verdad, como quien blanquea una pared. Dicen tener visiones y anuncian cosas que resultan falsas. Aseguran que hablan en mi nombre, cuando en realidad yo no he hablado. Y esto es muy potente. Así como Dios nos incomoda con su palabra, hay otros que usan la palabra de Dios. Dios ha dicho esto, Dios ha dicho esta otra cosa y Dios no ha hablado. Tengamos cuidado cuando le decimos a las personas: Dios te está diciendo esto y Dios no ha hablado. Cuidado, porque eso se llama usar la palabra de Dios y usar el nombre de Dios en vano. Segundo, ¿qué podemos hacer en función de lo que hemos oído de Jonás? Que no podemos seguir ocultándonos de Dios cuando Él nos llama. Cuando Dios nos llama para realizar algo, no podemos arrancar, no podemos cambiar de rumbo, sino que podemos cambiar nuestra vida y nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? La actitud de obediencia. Actitud de obediencia, que significa no ir a Tarsis, sino ir hacia la voluntad de Dios. Todos tenemos una Tarsis y una provincia donde arrancamos. Todos tenemos un lugar para ocultarnos, como Jonás quiso hacerlo. No cometamos ese error. Cuando escuchemos la palabra de Dios, caminemos en obediencia, porque esa palabra, aunque nos incomode, traerá en nosotros muchas cosas importantes: esperanza, fe y, por supuesto, confianza en lo que la palabra de Dios dice, porque esa palabra de Dios tiene autoridad. Oremos al Señor. Gracias te damos por tu palabra en esta mañana y rogamos tu bendición, Señor, por cada uno de los hermanos que escuchan. Hoy día es tiempo para reencontrarnos con tu palabra. Si tenemos que arrepentirnos y volvernos a ti, regresar a ti, ese es el tiempo. Si hemos arrancado a la Tarsis, a la provincia lejana, para arrancar de ti, hoy es el tiempo de volvernos a tu presencia y encontrarnos contigo. Pero por otro lado también, hoy día somos desafiados. ¿Para qué? Para poder obedecer a tu palabra. Ser obediente en las cosas más pequeñas de tu palabra, como en las cosas más grandes de tu palabra. Que podamos ser creyentes, que lejos de arrancar a la Tarsis, podamos caminar hacia tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno es alabarte. Qué hermosa alabanza, queridos hermanos. Esta alabanza nos recuerda que tenemos un Señor y Salvador que nos ama, que siempre nos amará, y nosotros tenemos que alabarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu. Alabemos a nuestro Señor Jesucristo cantándole esta hermosa alabanza: bueno es alabarte. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú,
por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabado, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Damos gracias al Señor por estos lindos momentos de alabanza y también a nuestro ministerio de alabanza que nos ayuda, nos guía en estos momentos de adoración a nuestro Dios, que nos ayuda a poder conectarnos de una manera especial a Él y también poder adorarlo, alabarlo durante este culto dominical. Algunos de los avisos que tenemos para esta semana. Bueno, como ya hemos visto durante el semestre, nuestra academia bíblica sigue funcionando. Ya vamos bastante adelantados, ya nos quedan un tercio más o menos de lo que dura este semestre de clases. Han sido momentos muy bonitos, los días lunes con parábolas de Jesús, los días martes el libro de los Hechos y el día miércoles conociendo nuestra Biblia. Recordarles a todos los alumnos también de que todas las clases están grabadas. Así que siempre pueden volver a echar un vistazo atrás y si es que algo necesitan reforzar un poco más. También el Kilo de Amor, en cada una de estas actividades seguimos funcionando como iglesia. Con el Kilo de Amor nosotros podemos ir comprando lo que ustedes aportan hacia la cuenta de la iglesia. Nosotros después esto lo traducimos en ayuda de alimentos para los hermanos que los están necesitando, que lo han visto en diferentes oportunidades desde que comenzó toda esta cuarentena acá en nuestra ciudad. Así que su aporte es muy importante para poder ayudar a los diferentes hermanos de nuestra iglesia. También, hermanos, todos los días, como ya lo hemos hecho durante este semestre, tenemos cada día es un día especial de oración. Todos los días de 20 a 21 horas o de 21 a 22, como usted lo puede hacer dependiendo de cómo tenga organizado su día. Nos reunimos a orar cada uno ahí desde sus hogares. Y para esta semana los motivos de oración, tenemos 4 motivos en especial, aparte de lo que usted pueda orar dentro de lo que usted conoce. Queremos orar por los trabajos de nuestros hermanos de nuestra iglesia, para que Dios provea el trabajo necesario para cada una de las personas, para las personas que hayan perdido su fuente laboral, para las personas que quizás puedan depender o estar enfocados hacia las ventas también y se pueden haber reducido en estos meses, también para que Dios provea lo necesario para poder volver a la normalidad, volver a cómo era la vida antes de toda esta cuarentena. También orar por los emprendimientos de los hermanos de nuestra iglesia, para que Dios también pueda ahí trabajar en estos, para que puedan resurgir de alguna manera, poder salir adelante y que cada uno de los emprendimientos de nuestros hermanos de la iglesia pueda servir para llevar el sustento para cada una de las familias. También orar por la responsabilidad de cada una de las personas en nuestro país. En estos momentos importantes que se van a vivir la próxima semana, este plebiscito, para que Dios esté al control de todo, para que también en el día de hoy, que se cumple un año desde el estallido social, para que Dios proteja nuestras ciudades, proteja nuestro país, proteja a las personas también,
para que nadie se resulte herido en todos estos momentos tan convulsionados que se viven. Y la próxima semana para que todo se lleve de una manera normal y que Dios esté al cuidado, bajo la protección y dirección de todo lo que suceda. Así que, hermanos, todos estos 4 motivos de oración importantes para que estemos orando durante la semana. Y bueno, el resto de los ministerios también siguen funcionando. Este viernes fue un lindo momento del Ministerio de Varones, que tuvo su reunión como tienen cada 2 semanas, el Ministerio de Varones, el Ministerio de Damas. Y las damas de nuestra iglesia, el próximo sábado 24, tienen una actividad especial. Ese mismo día de su actividad de damas, tienen una actividad especial porque hay una reunión nacional de la UFA. ¿Ya? Este sábado 24 a las 17 horas, reunión nacional de la UFA, donde hay un tema especial que es el cuidado del corazón de la mujer. Y dentro de todo esta reunión, también dentro de ese gran tema, hay 3 temas especiales, o tres temas más específicos, que es el cuidado de la salud mental, el cuidado de la salud física y el cuidado de la salud espiritual. Así que, hermanas de nuestra iglesia, hermanas de la UFA, del Ministerio de Damas, estén atentas porque oportunamente se les va a estar dando el enlace para esta reunión, sábado 24 a las 17 horas. También sigue funcionando el WhatsApp que tenemos especial de productos y servicios, donde los emprendimientos de nuestra iglesia pueden darse a conocer, pueden publicar sus avisos. Importante también para los que ya estén en ese grupo, para los que tengan emprendimiento, puedan volver a enviarlos. Puedan enviarlos nuevamente si es que algo cambió o si quieren volver a darse a conocer. Importante que se lo envíen a nuestra hermana Daniela o me lo envíen a mí para que puedan estarse publicando paulatinamente y así estar recordando a los hermanos cuáles son sus emprendimientos. Y importante también que ojalá todos los hermanos de nuestra iglesia puedan estar ahí presentes. A nadie se les va a incluir si es que no lo quieren. O sea, tienen que pedir el ingreso a ese grupo. Tampoco es un grupo en que se estén publicando cosas que no sean sobre emprendimiento. Las publicaciones se hacen a través de los administradores del grupo. Así que ustedes se comunican con nuestra hermana Daniela o conmigo. Y a través de nosotros se hacen las publicaciones. Entonces los hermanos que estén en ese grupo no van a estar llenos de spam, sino que solamente de las publicaciones de los emprendimientos de nuestros hermanos. También como consejo ministerial queremos darles gracias a cada uno de ustedes por el aporte de sus diezmos y ofrendas. Con la ayuda de ustedes, también como una muestra de adoración hacia nuestro Dios, nos permite seguir adelante. Esto no es una cuota mensual, no es una cuota de un club, sino que es una muestra de adoración a nuestro Dios y una manera para que su obra siga adelante. A través de estos tiempos de pandemia, damos gracias porque sus aportes han servido para poder seguir adelante, han servido para poder mantener la obra del Señor, también para poder llevar a cabo los diferentes proyectos que se han realizado en estos meses de pandemia. Cuando podamos volver a nuestra iglesia, a nuestro templo, ustedes van a ver lo lindo que está, los muchos arreglos que se han hecho en todos estos momentos, pero también los insto para seguir con esto, para seguir aportando sus diezmos, para seguir aportando sus ofrendas, porque los proyectos no han terminado. Vamos a seguir arreglando nuestro templo, vamos a seguir con los proyectos de la casa pastoral y los aportes y ofrendas de cada uno de nosotros cuentan. Y una última noticia muy importante, después del culto de aniversario que tuvimos en septiembre, como les había anunciado o adelantado el pastor Ricardo, como consejo ministerial tomamos la decisión de realizar un culto en vivo, online también, pero en vivo, al mes.
Es así que decidimos que finalmente que el último domingo de cada mes lo íbamos a realizar de manera en vivo a través de Zoom, como lo hicimos en el aniversario. Bueno, y es así como ya establecimos las fechas. Ahora en octubre, debido al tema del plebiscito, sí lo vamos a correr una semana, porque de la misma manera como cuando lo hacíamos de manera presencial en nuestro templo, cuando habían votaciones se daba un poco complicado el tema de los horarios. Para eso preferimos correrlo una semana, y la próxima semana, que son las votaciones, seguimos normalmente como estamos hoy día. Pero el domingo 1 de noviembre, el domingo 29 de noviembre y el domingo 27 de noviembre vamos a tener nuestro culto en vivo por Zoom, igual como lo hicimos en el aniversario. Así que igual estén atentos, porque les va a llegar el enlace para poder unirse a nuestra reunión dominical a través de Zoom en vivo. Y bueno, para que podamos vernos como lo hicimos ese día, que fue un momento muy muy especial. Así que les recuerdo, el domingo 1 de noviembre, el domingo 29 de noviembre y el domingo 27 de diciembre, que también ese día va a ser nuestro último culto del año, así que también va a ser un momento especial. Que Dios les bendiga, hermano, que Dios nos acompañe durante toda la semana y puedan tener una linda semana, una semana también con su familia, y que Dios nos proteja a cada uno de nosotros en estos momentos en que ya la cuarentena se levantó, que en este momento sí, día domingo estamos en cuarentena, pero ya mañana volvemos a la normalidad, cierta normalidad en fase 2, y también que Dios nos proteja y nosotros también nos cuidemos, que no bajemos nuestras defensas, nuestros cuidados por el hecho que nos volvemos a relacionar más con las personas, sino que sigamos cuidándonos, sigamos protegiéndonos de esta enfermedad, y que Dios nos acompañe durante toda la semana. Que tengan una linda semana, hermanos.